Hace 17 meses que pisamos tierra valenciana por primera vez. Al principio pensé pues que sería algo puntual, que vendríamos pues 1 o 2 veces al año. Pero la salud de Romeo nos marcó un plan totalmente diferente. Nos hizo venir cada mes. Nuestros primeros meses aquí los pasamos en un hotel, cerquita del Hospital de la Fe. Cuando ya llevábamos varios meses viniendo, ya todo empezaba a venirse grande, ¿no? Los gastos de traslado de Sevilla a Valencia, los gastos de hotel, los gastos de comer fuera de casa, en fin, todos los gastos que conlleva estar fuera de tu hogar. Romeo no mejoraba, fueron unos momentos horribles. En esos momentos pensé de todo, desde venirme a vivir a Valencia con toda la familia, hasta pues buscar un pequeño apartamento y quedarme aquí con Romeo sola. Pero la economía familiar no me permitía hacer nada de eso. Perdón, ¿eh? Al cuarto mes de llegar al hospital, un auxiliar de nuestro equipo médico pues nos preguntó que dónde nos estábamos alojando cuando veníamos cada mes. Y fue entonces cuando nos habló de esta mágica casa. Cuando ella empezó a hablarnos y a contarnos todo, yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. Pero no se equivocó, no se equivocó. Más bien se quedó corta en sus palabras. Recuerdo perfectamente la primera vez que nos alojamos en ella. Nos recibió Paco. Él se encargó de mostrarnos y de enseñarnos cada detalle para que tuviéramos una buena estancia en ella. Habitación Conejo. La primera vez que pisamos la casa fuimos la familia Conejo. Jamás lo olvidaré. Como tampoco podré olvidar jamás la cara de mi madre cuando entramos en la habitación. Me miró y me dijo: esto es mejor que la habitación del hotel. Aquí no estamos solas. Y cuando salió al balcón y de frente vio el Hospital de la Fe, ya la emoción la dejó como a mí ahora mismo. Parecía que estábamos viviendo un sueño. Aquel momento, todo era perfecto y a día de hoy lo sigue siendo. Por eso hoy, que me habéis dado esta oportunidad, me gustaría daros las gracias, porque no solamente habéis creado un hogar fuera del nuestro, habéis creado y habéis forjado mucho más. Habéis creado una sala de estar donde por las tardes compartimos muchas familias, momentos buenos y otros no tan buenos. Una cocina que la mitad de los días parece una clase de MasterChef, porque cada familia está cocinando lo más típico de su tierra. Y una sala de juego que la mitad de las tardes hay más abuelas haciendo manualidades que niños jugando. Y un jardín que nos tiene enamorados, que disfrutamos de él tanto en invierno como en verano. Gracias a entidades, a empresas, a los padrinos de nuestras habitaciones. Creo que no sabéis muy bien la labor que estáis haciendo. Creo que no se lo podéis ni imaginar. Es más, me atrevo a decir que pensáis que estáis haciendo una aportación económica para mantener el costo de la habitación, pero la realidad no es esa. La realidad es que familias como la mía tenemos un techo y un hogar cuando estamos fuera del nuestro, viviendo una situación un poco difícil. Gracias a todos los socios de la casa, que con sus aportaciones, ya sean más grandes o más pequeñas, hacéis que nuestra casa no falte ni un detalle. Gracias a todas esas donaciones que hacen las personas anónimas. No olviden nunca que cada euro que nos mandáis a la casa es igual a una sonrisa. Y la suma de todas las sonrisas de nuestros niños es igual a familias muy felices. Gracias a todos nuestros voluntarios. Ellos tienen el trabajo más difícil. Son los encargados cada tarde, cuando nuestros niños llegan del hospital, de hacerlos reír, de hacerlos jugar y que se diviertan muchísimo. Gracias, chicos, por hacerles ver que la vida sigue siendo muy bonita, a pesar de todo lo que están viviendo.
Y cómo no, gracias a este equipo tan maravilloso que forma nuestra casa. Gracias Ana Belén, Cris, Caro. Gracias chicas. Gracias por vuestros besos, por vuestros abrazos cada mes, por vuestro gran corazón, porque eso es lo que sois realmente para nosotros. Sois el corazón de nuestra casa aquí en Valencia. Muchas gracias.